Las vacaciones de verano de una familia negra toman un giro oscuro cuando dos policías locales acosan a la madre y a su hijo pequeño en la piscina de un resort, confundiéndolos con presas fáciles. Los oficiales solo ven a una familia vulnerable, solo una madre y un niño, solos, indefensos y en desventaja numérica. Su intimidación se intensifica, alimentada por la arrogancia y los prejuicios. Lo que no saben es que el padre del niño no es un esposo cualquiera, sino un experimentado agente del FBI entrenado para luchar por la justicia. Cuando la amenaza contra su familia alcanza su punto máximo, él interviene, listo para mostrarles a estos oficiales lo que sucede cuando se equivocan de familia. Antes de continuar, comenta de qué parte del mundo nos estás viendo y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no te querrás perder. La mañana soleada se filtraba por las cortinas de la casa de la familia Taylor, proyectando cálidos parches de luz sobre el piso de la sala. Las maletas estaban abiertas, rodeadas de ropa cuidadosamente doblada y artículos esenciales para las vacaciones. Y Laiche, de 8 años, saltaba de emoción mientras sostenía sus gafas de natación azules favoritas. «Mamá, ¿empacaste mis nuevos shorts de baño?», preguntó Laiche, con los ojos brillantes de anticipación. «¿Los que tienen tiburones?». Samantha sonrió, revisando una pila ordenada de ropa. «Aquí están, cariño». «Ya los empaqué», dijo, guardando los shorts en su maleta junto con toallas adicionales y protector solar. Malcolm salió de su habitación, con su placa del FBI y su arma guardadas en su escondite habitual. Se había prometido a sí mismo no trabajar en estas vacaciones, su familia necesitaba este tiempo juntos. «¿Ya están todos listos?», preguntó, levantando la maleta más pesada con facilidad. «Casi terminamos», respondió Samantha, cerrando la última maleta. «Laiche, cariño, ¿puedes hacer una última revisión de tu habitación? Asegúrate de no haber olvidado nada importante». Mientras Laiche salía corriendo, Malcolm rodeó a Samantha con sus brazos por detrás. «¿Estás bien?», preguntó suavemente, notando la leve tensión en sus hombros. «Solo quiero que todo sea perfecto», dijo ella, recostándose contra él. «Ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos unas verdaderas vacaciones en familia». «Lo será», la aseguró Malcolm, con voz firme y confiada. «Sin casos, sin calificar exámenes. Solo nosotros». Laiche regresó con su tablet en la mano. «Ya tengo todo». Cargaron el auto metódicamente, con Malcolm colocando las maletas como piezas de rompecabezas en la cajuela de su SUV. Samantha hizo una revisión final de la casa mientras Laiche se acomodaba en su asiento favorito en la parte trasera, ya jugando con su tablet. Las calles del suburbio estaban tranquilas mientras se alejaban de su casa. Laiche apretó la cara contra la ventana, observando cómo su vecindario quedaba atrás. «¿Cuánto falta para llegar?», preguntó, la primera de lo que probablemente serían muchas preguntas similares. «Unas 4 horas, campeón», respondió Malcolm, ajustando el espejo retrovisor. «Pararemos a almorzar en el camino». La carretera se extendía frente a ellos, y Samantha sacó la ruta que habían planificado cuidadosamente. Habían elegido un camino escénico, evitando las grandes ciudades. El auto se llenó con el sonido de su lista de reproducción favorita para viajes, una mezcla de soul clásico, pop moderno y las canciones de las caricaturas de Laiche. 2 horas después del viaje, el hambre comenzó a apoderarse de ellos. Se detuvieron en un pequeño restaurante junto a la carretera, cuyo letrero de neón encendido zumbaba bajo el sol de la mañana. El estacionamiento estaba medio lleno, principalmente con camionetas y placas locales. Al entrar, la campanilla alegre de la puerta no pudo ocultar la repentina pausa en las conversaciones. Varias cabezas se volvieron, con miradas persistentes que lo siguieron hasta su mesa. Samantha apretó suavemente la mano de Laiche, guiándolo para que se sentara entre ella y Malcolm. La mesera se acercó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenidos a Betis. ¿Qué les traigo para tomar?». Pidieron refrescos para Laiche y para ellos, tratando de ignorar los susurros de las mesas cercanas. Laiche enterró la cara en el menú infantil, su emoción inicial disminuyendo ligeramente. Malcolm mantuvo su actitud serena, aunque Samantha notó que apretaba la mandíbula bajo la mesa. Ella buscó su mano,
entrelazando sus dedos en un gesto silencioso de apoyo. «Mira, tienen panqueques de chispas de chocolate», dijo Samantha con entusiasmo a Ilaiche, señalando el menú. Su rostro se iluminó de nuevo, olvidando momentáneamente la atmósfera incómoda. La comida llegó rápidamente, quizás demasiado rápido, como si el personal quisiera que entraran y salieran sin demora. Comieron su comida, manteniendo la conversación ligera y centrada en sus planes vacacionales. «El lago debe ser perfecto para nadar», le dijo Malcolm a Ilaiche, quien se animó al mencionar su actividad favorita. «Y he oído que también tienen una piscina increíble». De vuelta en la carretera, la tensión del restaurante se disipó lentamente. El paisaje cambió a medida que conducían, la expansión suburbana dio paso a colinas onduladas, y eventualmente, a la promesa de la región de los lagos. El sol de media tarde pintaba el cielo con tonos cálidos cuando finalmente llegaron al resort junto al lago. El edificio se elevaba de manera imponente frente al agua, con sus ventanas relucientes. Coches de lujo llenaban el estacionamiento y huéspedes bien vestidos paseaban por los jardines impecables. En la recepción, la sonrisa profesional de la empleada vaciló ligeramente cuando se acercaron. Sus ojos se movían entre ellos y los detalles de su reserva. «Bienvenidos al Laxas Resort», dijo, con un tono demasiado formal. «Tengo aquí su reserva, señor Taylor». Malcolm entregó su tarjeta de crédito y identificación, manteniendo sus credenciales del FBI guardadas. Habían acordado no buscar tratos especiales ni hacer alarde de su posición, estas debían ser unas vacaciones familiares normales. Los dedos de la recepcionista repiquetearon rápidamente en el teclado, y sus ojos se alzaban de vez en cuando para observarlos. «Están en la habitación 342», dijo finalmente, deslizando las tarjetas de acceso. «Tercer piso, con vista al lago», hizo una pausa y añadió con cortesía practicada. «Tengan en cuenta que las normas de la piscina y las instalaciones se aplican estrictamente a todos los huéspedes». Se dirigieron a su suite, desplazando su equipaje sobre una alfombra mullida. Otros huéspedes en el pasillo se apartaron hacia el otro lado al cruzarse con ellos, con sonrisas educadas que ocultaban una incomodidad evidente. Su habitación era espaciosa, con grandes ventanales que daban al lago brillante. Ilaiche corrió inmediatamente hacia la ventana, apoyando las manos contra el cristal. «¿Podemos ir a nadar ahora?» «Deshagamos primero las maletas, cariño», dijo Samantha, organizando la ropa en los cajones. Malcolm hizo un discreto recorrido visual por la habitación. Los viejos hábitos eran difíciles de abandonar antes de comenzar a desempacar su propia maleta. Después de desempacar, decidieron explorar las instalaciones del resort. Ilaiche casi saltaba por el pasillo, con la energía renovada tras el largo viaje en auto. El elegante interior del resort presentaba candelabros de cristal y obras de arte costosas, pero Samantha no pudo evitar notar cómo los pocos huéspedes negros con los que se cruzaban les dirigían miradas de reconocimiento-complicidad. «Miren la piscina». Ilaiche apretó la cara contra los ventanales que daban a la zona exterior. La enorme piscina brillaba bajo la luz del atardecer, completa con una cascada y jacuzzis conectados. «Por favor, ¿podemos ir a nadar ya? ¿Por favor?» «Primero cenamos», dijo Samantha con firmeza, aunque su corazón se encogió ante su expresión ansiosa. «Necesitamos comer algo adecuado después de aquel almuerzo en la cafetería». Recorrieron el resto de las instalaciones, un gimnasio bien equipado, un spa que Samantha mentalmente apuntó para después, y varias áreas de descanso con vistas impresionantes al lago. A lo largo de su paseo, notaron la abrumadora mayoría de huéspedes y empleados blancos. Los pocos empleados de color que vieron trabajaban principalmente en limpieza o la cocina. El restaurante del hotel ocupaba un espacio amplio con ventanales del suelo al techo que miraban al lago. Una anfitriona los condujo a una mesa, su sonrisa profesional no vaciló, aunque sus ojos no dejaban de mirar las reacciones de otros comensales. El mantel blanco relucía bajo una iluminación tenue y de fondo sonaba suave jazz. «El pollo a la parrilla se ve bien», comentó Samantha, estudiando el menú. «Ilaiche, tienen macarrones con queso en el menú infantil. ¿Puedo tomar también leche con chocolate?», preguntó Ilaiche, balanceando las piernas bajo la mesa. Malcolm asintió, pero su atención se había desviado hacia la zona del bar.
Dos hombres estaban sentados allí, vestidos con ropa informal que no lograba ocultar del todo su aire de agentes de la ley. Uno era mayor, de la edad de Malcolm, con el rostro curtido y ojos fríos. El más joven a su lado se comportaba con una confianza agresiva. Ambos bebían lentamente y lanzaban miradas ocasionales hacia la familia Taylor. Malcolm reconoció al mayor, el detective Greg Marks, de un informe del FBI sobre policías locales. Nada concreto, pero había rumores sobre denuncias por uso excesivo de la fuerza que desaparecían misteriosamente. El oficial más joven le era desconocido, pero su lenguaje corporal gritaba que era un novato con algo que demostrar. Samantha notó la leve tensión de Malcolm. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja, mientras Ilaiche coloreaba su menú infantil. Todo bien, respondió Malcolm, con voz queda. Solo unos policías locales en el bar. Nada de qué preocuparse. Su mesera se acercó, una joven blanca que parecía más genuinamente amable que la mayoría del personal que habían encontrado. Tomó sus pedidos con eficiencia, aunque su sonrisa vaciló al notar a los oficiales observando su mesa. Durante la cena, Malcolm mantuvo la espalda hacia el bar, pero podía sentir las miradas de los oficiales. En cambio, se concentró en la charla entusiasta de Ilaiche sobre sus planes para nadar y en los suaves recordatorios de Samantha de usar su voz de interior. La comida era excelente, pollo a la parrilla perfecto para Samantha, un bistec bien preparado para Malcolm, y Ilaiche declaró que los macarrones con queso estaban casi tan buenos como los de su mamá. Sin embargo, el peso de la atención no deseada hizo que la comida fuera menos agradable de lo que debería haber sido. Cuando terminaron, Malcolm firmó la cuenta para cargarla a la habitación. Al levantarse para irse, escuchó a uno de los oficiales murmurar algo, seguido de una risa baja. Siguió caminando, con la mano suave pero firme en el hombro de Ilaiche, guiando a su familia hacia la salida. De vuelta en su suite, la tensión se desvaneció lentamente. Ilaiche fue inmediatamente a su cajón, sacó sus shorts de baño con estampado de tiburones y los colocó cuidadosamente sobre una silla. «Están listos para mañana», anunció con orgullo. Samantha se sentó al borde de la cama king size, quitándose los zapatos con un suspiro de alivio. «Ven aquí, cariño», llamó a Ilaiche, quien se acercó de un salto. Lo abrazó con fuerza, inhalando su olor familiar. Malcolm se quedó junto a la ventana, mirando el lago, ahora plateado por la luz de la luna. La vista era hermosa, pero su mente volvía una y otra vez a aquellos oficiales en el bar. Apartó el pensamiento, se había prometido a sí mismo no trabajar durante este viaje. «Papá, ¿vendrás a nadar conmigo mañana?», preguntó Ilaiche, rompiendo su ensueño. Malcolm se volvió desde la ventana, con una expresión más suave. «Por supuesto, campeón. Lo primero después del desayuno». Cumplieron con su rutina nocturna, y Ilaiche se cepilló los dientes mientras Samantha elegía su ropa para el día siguiente. Malcolm verificó la cerradura de la puerta y corrió las cortinas. A pesar de la cama grande en la habitación principal y el sofá-cama en la sala, Ilaiche suplicó dormir en la cama grande con ellos, al menos la primera noche. «Por favor, son vacaciones especiales», rogó, poniendo sus mejores ojos de cachorrito. Samantha y Malcolm intercambiaron miradas y luego sonrieron. «Solo por esta noche», accedió Samantha. Se acomodaron en la cama, con Ilaiche acurrucado entre ellos, su emoción por los planes de natación del día siguiente cediendo gradualmente al sueño. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del aire acondicionado y el sonido distante de las olas en la orilla del lago. La luz de la mañana se colaba por las cortinas, pintando franjas cálidas en el piso de la habitación. Ilaiche ya estaba despierto, prácticamente vibrando de emoción mientras se cambiaba a sus shorts de baño. Samantha empacó su bolso para la piscina mientras Malcolm se ajustaba la corbata frente al espejo. «¿Seguro que no puedes venir a nadar con nosotros?», preguntó Ilaiche, con voz esperanzada, mientras veía a su padre prepararse para salir. La expresión de Malcolm se suavizó. «Lo siento, campeón. Tengo que hacer unos recados rápidos. Me reuniré con ustedes más tarde, ¿de acuerdo?». Samantha sabía bien que esos recados significaban revisar su caso en curso, pero habían acordado no discutir detalles de trabajo frente a Ilaiche.
Ayudó a su hijo a aplicarse protector solar, asegurándose de cubrir sus orejas y la nuca. ¿Listo, cariño?, preguntó, cargando al hombro su bolso de playa lleno de toallas, botellas de agua y su última novela. «Listo». Y Laiche saltaba sobre sus pies, ya dirigiéndose hacia la puerta. El área de la piscina todavía estaba relativamente tranquila a esa hora temprana. Algunas parejas mayores ocupaban tumbonas, y dos mujeres hacían largos perezosos en el extremo más profundo. El agua brillaba de manera invitadora bajo la luz de la mañana, con la cascada creando un ritmo de fondo pacífico. «Recuerda las reglas», dijo Samantha mientras ocupaban dos sillas en un lugar soleado. «No correr, no zambullirse en la parte poco profunda y permanecer donde pueda verte». «Lo sé, mamá», dijo Laiche, pero ya se acercaba al agua. Samantha lo observó entrar lentamente por las escaleras, iluminándose su rostro ante la temperatura perfecta. Se acomodó en su silla, sacando su libro, pero manteniendo un ojo en Laiche. Era un buen nadador para su edad, moviéndose con confianza en el agua. Su alegría era contagiosa, varios huéspedes mayores sonreían ante su deleite evidente. La mañana pacífica duró unos 20 minutos antes de la primera interrupción. Un joven empleado con polo se acercó a sus sillas, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Disculpe, señora. ¿Podría ver la llave de su habitación? Es solo una verificación de rutina». Samantha notó que no le había pedido lo mismo a ningún otro huésped, pero mantuvo su voz neutral. «Por supuesto». Sacó su tarjeta de acceso, observando su rostro mientras la verificaba. «Gracias, señora Taylor. Que disfrute su estancia». Se alejó, pero el momento había cambiado algo en el ambiente. Laiche continuó nadando, ajeno a la interacción. Había hecho amigos con otro niño de su edad y se turnaban para ver quién podía aguantar la respiración por más tiempo. Samantha intentó volver a su libro, pero las palabras no lograban enfocarse. Fue entonces cuando los vio. El detective Marks y el oficial Riley, ahora en traje de baño, salían del vestuario de hombres. Ocuparon sillas directamente al otro lado de la piscina, posicionándose con una vista clara de Samantha y Laiche. La temperatura pareció descender a pesar del sol que calentaba. Mark se tumbó en su silla con una casualidad calculada, mientras Riley se sentó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, observando cada movimiento de Laiche. Ninguno entró al agua. Samantha mantuvo su rostro cuidadosamente neutral, aunque su ritmo cardíaco se había acelerado. Deseaba que Malcolm estuviera allí, pero no, ella podía manejar esto. Era una mujer adulta con todo el derecho de estar allí con su hijo. Otros huéspedes comenzaron a notar la tensión. Las parejas mayores susurraban entre sí. Las dos mujeres que nadaban salieron y se fueron. El nuevo amigo de Laiche fue llamado por su madre, quien lanzó una mirada apologética a Samantha. «Mamá, mira esto», gritó Laiche, ejecutando una voltereta submarina perfecta. Samantha aplaudió apropiadamente, hiperconsciente de Riley inclinándose hacia adelante para seguir el movimiento. «¿Ya estás cansado, cariño?», preguntó, pero Laiche negó con la cabeza, chapoteando feliz en la ahora vacía piscina. Los oficiales mantuvieron su vigilancia durante otros 15 minutos. Samantha sentía sus ojos como un peso físico, pero se negó a sentirse intimidada para irse. Finalmente, Laiche se acercó al borde de la piscina. «Tengo hambre», anunció. «Está bien, vamos a secarnos y», comenzó Samantha, pero los oficiales ya se movían. Se acercaron con pasos deliberados, Marks a la cabeza y Riley flanqueándolo. El agua goteaba de Laiche sobre el cemento mientras se paraba cerca de la silla de Samantha, sintiendo la tensión repentina. «Señora», dijo Marks, con un tono falsamente amable, «vamos a necesitar ver alguna identificación». Su voz resonó en el área de la piscina, atrayendo la atención de todos. «Y su llave de habitación», agregó Riley, balanceándose ligeramente sobre sus pies, «solo para verificar que se supone que están aquí». Samantha sintió que su rostro se calentaba mientras los otros huéspedes miraban. Laiche se apretó contra su costado, y el agua de su traje de baño empapó su cubierta. Podía sentirlo temblar ligeramente. «Ya le mostré mi llave de habitación a su empleado», dijo con ecuanimidad, aunque su corazón latía con fuerza.
hace menos de una hora. Bueno, ahora puede mostrárnosla a nosotros, dijo Marks, cuya sonrisa nunca llegó a sus fríos ojos, junto con alguna identificación. A menos que haya un problema. Samantha respiró hondo, estabilizándose. Tengo ambos justo aquí, dijo, alcanzando su bolso mientras mantenía a Ilaiche cerca. Sus dedos temblaron ligeramente al sacar su identificación y llave de habitación. Mark se las arrebató de la mano, examinándolas con un escrutinio exagerado. Su labio se curvió al leer su nombre. Estas podrían ser falsas, declaró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. No son falsas, afirmó Samantha con firmeza, aunque su corazón se aceleraba. Como dije, su empleado ya las verificó. Escuche aquí, intervino Riley, acercándose. Su rostro estaba rojo por una ira apenas contenida. Este lugar es para blancos. Ya hemos tenido suficiente de su gente causando problemas. Un murmullo de asombro recorrió la multitud reunida. Varios huéspedes tenían sus teléfonos afuera, grabando la confrontación. Ilaiche se apretó más contra Samantha, su cuerpo mojado temblando contra su costado. ¿Mi gente? La voz de Samantha se elevó ligeramente. Somos huéspedes que pagan, igual que todos los demás aquí. La mano de Mark se lanzó, agarrando el brazo de Samantha con rudeza. Eso es todo. Se va ahora. No toques a mi mamá, gritó Ilaiche, aferrándose al otro brazo de Samantha. Suélteme, exigió Samantha, tratando de liberarse. ¿Me está lastimando? Riley se movió detrás de ellos, empujando a Samantha hacia las escaleras de la piscina. Muévete o te haremos mover. Ilaiche comenzó a llorar, aferrándose con más fuerza a Samantha. Otros huéspedes protestaron, pero nadie intervino. El personal del hotel se mantuvo a distancia, observando nerviosamente. Dije que me suelte, insistió Samantha, forcejeando contra el agarre de Marks, tratando de proteger a Ilaiche del empujón agresivo de Riley. De repente, una toalla voló por el aire, aterrizando en una silla cercana. Malcolm apareció, su presencia acaparando la atención inmediata. Su chaqueta de traje había desaparecido, las mangas estaban enrolladas, revelando sus fuertes antebrazos. Quita tus manos de mi esposa. Ahora. Su voz era baja, pero se escuchó claramente en el ahora silencioso área de la piscina. Riley se giró y empujó el pecho de Malcolm. Aléjate. Esto no es asunto tuyo. Malcolm se movió con fluidez y precisión, atrapando el brazo de Riley y torciéndolo detrás de su espalda en un solo movimiento suave. Riley gritó de dolor, con las rodillas cediendo. Marks soltó a Samantha y se abalanzó sobre Malcolm con un rugido. Malcolm lo esquivó, usando el impulso de Marks para enviarlo estrellándose contra una tumbona. La silla crujió contra el concreto mientras Marks yacía en el suelo de manera poco grácil. Riley se levantó tambaleándose, sacando una porra plegable del bolsillo de su traje de baño. La abrió con un chasquido metálico. «Suéltala», ordenó Malcolm, pero Riley blandió el arma salvajemente. Malcolm bloqueó el golpe y agarró la muñeca de Riley, aplicando presión precisa. La porra cayó al suelo mientras Riley aullaba. Malcolm alejó el arma de una patada, manteniendo su control sobre el oficial. «Agente federal». La voz de Malcolm retumbó en el área de la piscina mientras sacaba su placa del FBI de su bolsillo trasero. «Retírense, los dos». El público enmudeció por completo. Los teléfonos grababan todo. Marks se congeló a medio camino de ponerse de pie, con el rostro desprovisto de color. Riley dejó de forcejear, con la boca abierta por la sorpresa. Karen Foster, la gerente del hotel, llegó corriendo con 2 guardias de seguridad. Evaluó la escena, el niño llorando, la tumbona volcada, la porra en el suelo, la multitud de huéspedes grabando. ¿Qué está pasando aquí?», tartamudeó, mirando entre Malcolm y los oficiales. «Estos oficiales agredieron a mi esposa y aterrorizaron a mi hijo», declaró Malcolm, con voz controlada pero feroz. «Intentaron sacarlos por la fuerza de la piscina basándose únicamente en su raza. Cuando intervine, me atacaron». Los guardias de seguridad intercambiaron miradas de incertidumbre. El rostro de Karen se palideció. «No sabíamos», comenzó Marks,
pero Malcolm lo interrumpió. ¿No sabían qué? ¿Que eran huéspedes? ¿Que tenían todo el derecho de estar aquí? ¿Que agredirlos era ilegal? ¿O simplemente que su esposo podía defenderse? Marks y Riley retrocedieron. Su anterior bravuconería se desinfló por completo. La multitud había crecido, con huéspedes expresando su apoyo a los Taylor y condenando a los oficiales. «Esto es indignante», declaró una mujer mayor. «Vi todo. Atacaron a esa pobre mujer y a su hijo. Lo tenemos todo en vídeo», agregó otro huésped, agitando su teléfono. Malcolm se acercó a su familia, rodeando con un brazo a Samantha mientras mantenía sus ojos en los oficiales. Samantha abrazó a Ilaiche con fuerza, su cuerpo temblaba, pero mantenía la cabeza en alto. Ilaiche enterró su rostro en su costado, todavía llorando suavemente. La noticia se extendió rápidamente por el resort. Los huéspedes se reunían en grupos, compartiendo vídeos y expresando su disgusto. El personal del hotel susurraba entre sí, algunos parecían avergonzados, otros estaban enojados con los oficiales. «Señora Taylor, señor Taylor», dijo Karen, retorciéndose las manos, «¿no puedo expresar cuánto lo siento?» «Guárdeselo», la interrumpió Malcolm. «Esto no ha terminado. Ni mucho menos». Karen Foster se mantuvo cerca de la familia Taylor, con su sonrisa profesional tensa. «Por favor, déjenme enmendar esto. Los cambiaremos inmediatamente a nuestra suite laxa sin costo adicional, por supuesto, y todas sus comidas serán cortesía de la casa durante su estadía». Malcolm mantuvo su brazo alrededor de Samantha, quien todavía temblaba levemente. «Lo que queremos es responsabilidad, no sobornos». Por supuesto», asintió Karen rápidamente. «Ya me he puesto en contacto con el jefe Evans. Él viene personalmente a abordar esta situación». «Bien», dijo Malcolm con firmeza, «porque esos oficiales necesitan enfrentar las consecuencias». Mientras recogían sus pertenencias del área de la piscina, varios huéspedes se acercaron discretamente para ofrecer su apoyo. «Lo que hicieron esos oficiales fue vergonzoso», susurró una mujer mayor, tocando el brazo de Samantha. «Lo vimos todo. Mi esposo lo grabó todo», dijo una joven pareja con hijos de la edad de Ilaiche, que se detuvo cerca. «Lo sentimos mucho por lo que pasó. A nuestros hijos les encantaría nadar con Ilaiche mañana, si se sienten cómodos con eso». Samantha logró una pequeña sonrisa, agradecida por su amabilidad. «Gracias. Eso significa mucho». En su nueva suite, espaciosa y con vista al lago, Ilaiche se sentó cerca de Samantha en el sofá mientras Malcolm caminaba de un lado a otro haciendo llamadas. Un golpe en la puerta anunció la llegada del jefe Richard Evans. El jefe de policía era una figura imponente con su uniforme impecable, pero su intento de mostrar una expresión comprensiva parecía ensayado. «Señor y señora Taylor, quiero disculparme personalmente por la conducta poco profesional de mis oficiales». Malcolm cruzó los brazos. «¿Poco profesional? Agredieron a mi esposa y traumatizaron a mi hijo. Un malentendido lamentable», dijo Evans con suavidad. «Los oficiales Marks y Riley han sido puestos en licencia administrativa pendiente de revisión. Tomamos estos asuntos muy en serio». «La licencia administrativa no es suficiente», intervino Samantha, con voz firme a pesar de su enojo. «Deberían ser despedidos y acusados». Evans extendió las manos. «Realizaremos una investigación exhaustiva, pero seguramente podemos resolver esto sin escalar más el asunto. Estos oficiales también tienen familias. Deberían haber pensado en eso antes de atacar a la mía», respondió Malcolm fríamente. Después de que Evans se fuera, tocaron a la puerta nuevamente. Una mujer con una credencial de prensa estaba en el pasillo. «Cassie Flores, Noticias Locales. Me encantaría conocer su perspectiva sobre lo sucedido hoy». Malcolm negó con la cabeza. «Sin comentarios por el momento». «Entiendo», dijo Cassie, deslizándole su tarjeta, «pero hay más en esta historia de lo que saben. Llámeme si cambian de opinión». Esa noche fueron a cenar al restaurante del hotel. La atmósfera estaba cargada de tensión. Otros comensales los miraban abiertamente o susurraban detrás de sus menús. El personal era profesionalmente educado pero frío. Ilaiche movía la comida en su plato, apagado.
No tengo mucha hambre, mamá. Intenta comer un poco más, cariño, alentó Samantha, aunque su propio apetito había desaparecido cuando notó que su mesero los miraba con desagrado desde el otro lado del salón. Tal vez deberíamos irnos, murmuró a Malcolm. No me gusta cómo ese mesero no deja de mirarnos. Malcolm asintió, pidiendo la cuenta. Mientras regresaban a su suite, otros huéspedes se apartaron rápidamente, algunos evitando completamente el contacto visual. Samantha abrió la puerta y se detuvo. Un papel había sido deslizado por debajo mientras estaban fuera. Sus manos temblaron al recogerlo y leer el mensaje escrito en letras mayúsculas: váyanse mientras puedan. Malcolm llamó suavemente, extendiendo la nota. Él la tomó, con la mandíbula apretada al leer. Llamaré a la seguridad del hotel. Probablemente fueron ellos quienes dejaron entrar a quien hizo esto en nuestro piso, dijo Samantha con amargura. Ilaiche miró a sus padres, sintiendo la tensión. ¿Qué pasa? Nada, cariño, lo tranquilizó Samantha, pero su voz vaciló. ¿Por qué no te preparas para dormir? Una vez que Ilaiche estuvo en el baño, Malcolm atrajo a Samantha hacia él. No nos vamos, dijo con firmeza. Eso es exactamente lo que quieren. Lo sé, susurró contra su pecho, pero tengo miedo, Malcolm. No por nosotros, sino por Ilaiche. ¿Viste lo callado que estuvo en la cena? Esto lo está afectando. Lo protegeremos, prometió Malcolm, aunque su expresión era sombría. Y nos aseguraremos de que todos los responsables se enfrenten las consecuencias. Samantha se separó para mirarlo. Ahora nos están apuntando. Todo porque nos atrevimos a enfrentarlos. Entonces eligieron a la familia equivocada para meterse con ella, dijo Malcolm, con voz dura y llena de determinación. Dobló cuidadosamente la nota amenazante y la guardó en una bolsa de evidencia de su maletín. Cada acción que toman nos da más pruebas de su corrupción. El sonido del agua corriendo en el baño se detuvo y Ilaiche emergió en pijama. A pesar de todo, logró una pequeña sonrisa al ver a sus padres abrazados. ¿Podemos ver una película antes de dormir?, preguntó con esperanza. Por supuesto que sí, cariño, respondió Samantha, forzando alegría en su voz. Pero mientras se acomodaba en el sofá con su familia, no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de sus problemas. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por las ventanas, pero hacía poco para aliviar la pesada atmósfera. Malcolm y Samantha permanecían en la habitación hablando en voz baja mientras Ilaiche veía dibujos animados en la sala. No me gusta esto, Malcolm, dijo Samantha, mostrando la nota amenazante de la noche anterior. Alguien tuvo acceso a nuestro piso, justo hasta nuestra puerta. Malcolm se pasó la mano por el rostro, con la falta de sueño evidente en sus ojos. La seguridad aquí es una broma. No hay cámaras en los pasillos, hay poco personal. Es como si quisieran mantener las cosas fuera del registro. ¿Qué vamos a hacer? Samantha cruzó los brazos, mirando hacia la puerta donde estaba Ilaiche. Necesito investigar más a fondo, dijo Malcolm con firmeza. Aquí hay más que 2 policías racistas. El personal del hotel, la gerencia, todos están conectados de alguna manera. Debería llevar a Ilaiche a pasar el día, sugirió Samantha. Ese parque de diversiones que vimos de camino. Podría ayudarlo a despejar su mente. Malcolm asintió. Buena idea. Mantén tu teléfono encendido y permanece alerta. Ya no confío en nadie en este pueblo. En la sala, Ilaiche levantó la vista cuando sus padres salieron. ¿Podemos ir a nadar hoy? Samantha forzó una sonrisa brillante. En realidad, cariño, pensé que podríamos hacer algo incluso mejor. ¿Qué tal ese gran parque de diversiones que vimos? El rostro de Ilaiche se iluminó levemente, aunque no con su entusiasmo habitual. ¿De verdad? ¿Papá también puede venir? Papá tiene algo de trabajo que hacer, dijo Malcolm, arrodillándose junto a su hijo, pero ustedes dos van a pasarla genial. Cómprame uno de esos pretzels gigantes. Está bien. Después de que Samantha y Ilaiche se fueran, Malcolm comenzó su investigación. Empezó en la recepción, haciendo preguntas directas sobre los protocolos de seguridad y el acceso de los huéspedes. El joven empleado balbuceó respuestas vagas antes de llamar a un supervisor.
Lo siento, señor, dijo el supervisor con rigidez. Nuestras medidas de seguridad son confidenciales. Si tiene inquietudes, por favor hable con la gerencia. Malcolm notó cómo el personal susurraba cuando creían que no los miraba. En la oficina de seguridad, encontró puertas cerradas y rostros hostiles. Área privada, gruñó un guardia. Los huéspedes no tienen permitido entrar. Cerca de la piscina, Malcolm descubrió que las cámaras de seguridad estaban posicionadas para omitir áreas clave. Un punto ciego deliberado que no podía ser accidental. Mientras tomaba notas en su teléfono, un movimiento en el estacionamiento llamó su atención. El detective Marks y el oficial Riley estaban junto a su patrulla, gesticulando con enojo hacia Karen Foster. Incluso a la distancia, Malcolm podía ver la tensión en su lenguaje corporal. Karen señaló con el dedo hacia ellos antes de entrar furiosa, dejando a los oficiales humeantes. Mientras tanto, en el parque de diversiones, Samantha intentaba mantener un día normal para Ilaiche. Montaron en el carrusel y jugaron en los puestos de feria, pero no podía sacudirse la sensación de ser observada. «Mira, mamá», gritó Ilaiche, señalando una montaña rusa. «¿Podemos subir a esa?». Mientras estaban en la fila, Samantha notó a un guardia de seguridad hablando por su radio mientras miraba en su dirección. Más tarde, en el puesto de comida, la sonrisa de la empleada desapareció cuando les entregó el cambio. «Mami», susurró Ilaiche durante el almuerzo, «¿por qué esas personas nos están tomando fotos?». Samantha se giró y vio a un grupo bajando rápidamente sus teléfonos. Su corazón se aceleró. «Probablemente solo son turistas, cariño. Ven, prueba estos nachos. Están muy buenos». Pero las habilidades de observación de Ilaiche eran agudas. A lo largo del día, se volvió más callado, permaneciendo más cerca del lado de su madre. La emoción de los juegos no podía ocultar por completo la corriente de tensión. A última hora de la tarde, regresaron al hotel, emocionalmente agotados. Malcolm los esperaba en su suite, con expresión sombría mientras los abrazaba a ambos. «¿Encontraste algo?», preguntó Samantha en voz baja mientras Ilaiche fue a lavarse. «Mucho comportamiento sospechoso», respondió Malcolm, «pero están siendo cuidadosos. Nadie habla, y convenientemente no hay vigilancia donde la necesitamos». Ilaiche regresó y se subió al sofá entre ellos. Sus pequeños hombros se encorvaron. «Papá, los niños en el parque hoy eran diferentes». «¿Diferentes como, amiguito?», preguntó Malcolm suavemente. Señalaban hacia mí y susurraban cosas. La voz de Ilaiche se volvió pequeña. «Un niño dijo que su papá le dijo que no jugara con gente como yo». Samantha lo atrajo hacia ella, encontrando la mirada dolorida de Malcolm sobre la cabeza de su hijo. «Oh, cariño, lo siento mucho. Intenté ignorarlos como dijiste», continuó Ilaiche, «pero había tantos. Incluso los adultos nos miraban raro». La mandíbula de Malcolm se apretó. «No hiciste nada malo, hijo. Esa gente, ellos son los que tienen el problema, no tú». «¿Pero por qué?», preguntó Ilaiche, con los ojos llenos de lágrimas. «No hicimos nada malo. Solo queríamos nadar». Samantha acarició su cabello, con los ojos húmedos. «Algunas personas dejan que el miedo y el odio las lleven a hacer cosas terribles, pero no vamos a permitir que ganen». «Así es», afirmó Malcolm con firmeza. «Vamos a enfrentarlos juntos». Esa tarde, después de que Ilaiche se durmiera inquieto en el sofá-cama de la suite, Malcolm y Samantha se sentaron a la pequeña mesa del comedor, con voces bajas pero determinadas. «No vamos a huir», declaró Samantha, agarrando su teléfono con fuerza. «Eso es exactamente lo que quieren». Malcolm asintió, con su laptop abierta frente a él. «De acuerdo. Pero debemos ser inteligentes. Esta gente se ha salido con la suya con este comportamiento durante demasiado tiempo». Samantha abrió su lista de contactos. «Voy a llamar a Diane del Fondo Legal de Defensa de los Derechos Civiles. Ella ayudó cuando mi escuela intentó expulsar a esas familias inmigrantes el año pasado». Mientras Samantha salía al balcón para hacer su llamada, Malcolm se sumergió en los registros públicos. Sus credenciales del FBI le dieron acceso a bases de datos a las que los ciudadanos comunes no podían llegar. Artículo tras artículo revelaba un patrón,
quejas presentadas contra el departamento de policía local, particularmente involucrando a Marks y Riley, que desaparecían misteriosamente. 20 minutos después, Samantha regresó con una expresión más aliviada. Diane envía un equipo legal mañana. Dice que debemos documentar todo y recoger declaraciones de testigos mientras estén frescas. Bien, dijo Malcolm, girando su laptop para mostrarle. Mira esto. 3 incidentes similares solo en el último año. Todos con minorías, todos en este resort, todos involucrando a esos 2 oficiales. Samantha se inclinó para leer. Pero no hay cargos formales, ni investigaciones. Todo fue enterrado. Quejas retiradas, testigos que de repente se negaron a cooperar. La voz de Malcolm se endureció. Tácticas clásicas de intimidación. Un suave sonido del teléfono de Samantha los interrumpió. Abrió su aplicación de redes sociales y dio un grito ahogado. Malcolm, mira esto. Su publicación sobre el incidente en la piscina de esa mañana había explotado. Miles de compartidos, cientos de comentarios. Muchos expresaban indignación y apoyo, mientras que otros compartían experiencias similares. Señaló Samantha un comentario en particular de alguien llamado Marcus Williams. Dice que lo mismo le pasó a su familia aquí el verano pasado. Malcolm leyó el comentario con atención. Dejó su correo electrónico. ¿Deberíamos contactarlo? Ya estoy escribiendo, respondió Samantha, sus dedos volando sobre el teclado. En minutos, Marcus respondió. Cambiaron a un chat privado y pronto Samantha estaba en el teléfono con él, tomando notas, mientras Malcolm me escuchaba en altavoz. Acorralaron a mi esposa en la piscina, la voz de Marcus temblaba de rabia. Dijeron que no parecía que perteneciera aquí. Cuando me quejé con la gerencia, las cosas se pusieron feas. Llamadas extrañas por la noche, la policía siguiéndonos por el pueblo. ¿Qué les hizo irse finalmente?, preguntó Samantha. Amenazaron a nuestros hijos, respondió Marcus en voz baja. Dijeron que sabían a qué escuela iban. No podíamos arriesgarnos. La expresión de Malcolm se oscureció. ¿Intentaron reportarlo? ¿A quién? El jefe de policía local llamó personalmente para aconsejarnos que no causáramos problemas. El hotel ofreció un reembolso completo si firmábamos un acuerdo de confidencialidad. Solo queríamos llevar a nuestra familia a casa sana y salva. Después de que la llamada terminara, las manos de Samantha temblaron ligeramente. Son monstruos, Malcolm. Usan sus placas para aterrorizar familias. Pero nunca se han enfrentado a alguien que pueda devolverles el golpe a su nivel, dijo Malcolm, con voz afilada. Están acostumbrados a intimidar a civiles que no pueden acceder a los mismos recursos. El teléfono de Samantha sonó de nuevo. Su publicación ahora había sido compartida por varias organizaciones de derechos civiles. Justicia para los Taylor era tendencia local. Debemos tener cuidado, advirtió Malcolm. Cuanta más atención reciba esto, más desesperados se volverán. Que lo intenten, dijo Samantha con firmeza. Ahora todo el mundo puede ver lo que están haciendo. Trabajaron hasta altas horas de la noche, Malcolm recopilando pruebas mientras Samantha coordinaba con los seguidores en línea y preparaba declaraciones para la llegada del equipo legal. Alrededor de la medianoche, un pequeño sonido los hizo paralizarse a ambos. Y Laiche estaba en el marco de la puerta del dormitorio, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Hay alguien en la ventana», susurró. Malcolm se movió al instante, posicionándose entre su familia y la ventana mientras sacaba su arma de respaldo. «Quédate con tu madre», ordenó en voz baja. Las cortinas se mecían ligeramente con la brisa del aire acondicionado. Malcolm se acercó con cautela, escaneando la oscuridad más allá del cristal. La ventana daba a un pequeño patio 3 pisos más abajo. «Vi una sombra», insistió Ilaiche, aferrando la mano de Samantha. «Como una persona, pero toda oscura». Malcolm comprobó que las cerraduras de la ventana estaban seguras. Llamó a la seguridad del hotel, que llegó rápidamente, pero parecía más interesada en por qué los Taylor estaban despiertos tan tarde que en investigar. «Revisaré los terrenos», dijo el guardia con desdén. Malcolm lo siguió.
En el patio, debajo de su ventana, huellas frescas marcaban el macizo de flores embarrado. Conducían directamente a una entrada de servicio, solo para personal. El guardia se encogió de hombros. Probablemente solo fue mantenimiento. A veces trabajan hasta tarde. Pero Malcolm notó cómo el guardia evitaba su mirada, lo rápido que quería irse. De vuelta en la suite, encontró a Samantha consolando a un Ilaiche conmocionado. Las huellas llevaban a una puerta del personal, le dijo en voz baja. Están permitiendo que la gente acceda a los terrenos por la noche. Samantha abrazó a Ilaiche con más fuerza. Esta noche no dormiremos separados. Apartaron los muebles de la sala y juntaron todos los colchones en el suelo. Mientras se acomodaban, con Ilaiche entre ellos, Malcolm mantuvo su arma cerca. Intenta dormir, amiguito, lo calmó. Estamos justo aquí. Pero incluso cuando la respiración de su hijo se estabilizó en el sueño, Malcolm permaneció alerta, observando la ventana. La sombra había enviado un mensaje claro, podían acercarse en cualquier momento. Pero si pensaban que esto haría que los Taylor huyeran, se habían equivocado gravemente. El amanecer se filtró en su dormitorio improvisado en el suelo, donde la familia Taylor había pasado una noche inquieta. Malcolm había dormitado de manera irregular, despertando con cada pequeño sonido. Samantha había mantenido a Ilaiche cerca, con el brazo protectoramente sobre él, incluso dormida. Una suave llamada a la puerta los hizo sobresaltar a todos. Malcolm se acercó con cautela, con el arma lista pero oculta. «Servicio a la habitación», llamó una voz alegre a través de la mirilla. Malcolm vio a un joven empleado con un gran ramo de flores y una bandeja de desayuno cubierta. Abrió la puerta, bloqueando parcialmente la entrada con su cuerpo. «Cortesía de la gerencia», dijo el empleado, intentando mirar más allá de Malcolm. «¿Y esta nota?». Malcolm tomó los artículos sin invitarlo a entrar. Las flores eran caras, rosas y lirios dispuestos artísticamente en un jarrón de cristal. La nota, en un papel membreteado pesado del hotel, expresaba su más profundo pesar por cualquier malentendido. Samantha la leyó por encima de su hombro y se burló. ¿Malentendidos? ¿Es así como llaman ahora a la agresión y el acoso? Intentan comprar nuestro silencio, dijo Malcolm, dejando las flores a un lado. Hacer parecer que todo está resuelto. Ilaiche tocó la bandeja de desayuno. Gofres belgas, fruta fresca, café premium. ¿Podemos comerlo? Es seguro, lo aseguró Malcolm, aunque entendía su vacilación. Pero no cambia nada. Samantha sacó su teléfono, revisando sus contactos. Llamaré a esa reportera, Cassie, la que quería entrevistarnos ayer. Tal vez pueda ayudar a exponer lo que realmente está pasando aquí. Malcolm asintió lentamente. Buena idea, pero reunámonos en un lugar público. Una hora después, se sentaron en una cafetería concurrida del centro. Cassie Flores llegó justo a tiempo, con su cuaderno en mano, sus ojos agudos captando cada detalle. Malcolm los había posicionado en una mesa de esquina con líneas de visión claras hacia todas las salidas. «Gracias por reunirse conmigo», dijo Cassie, preparando una pequeña grabadora. «He estado intentando desentrañar esta historia durante meses». «¿Qué historia exactamente?», preguntó Malcolm, estudiándola con cuidado. Cassie miró alrededor antes de inclinarse. «El acoso sistemático a minorías en hoteles locales, particularmente por ciertos oficiales. Pero cada vez que me acerco a una prueba, desaparece. Las fuentes se echan atrás, las evidencias se esfuman». Samantha compartió sus experiencias, la confrontación en la piscina, la nota amenazante, la sombra en su ventana. Malcolm activó discretamente la aplicación de grabación de su teléfono bajo la mesa. «Patrón clásico», asintió Cassie, tomando notas rápidas. Comienzan con acoso verbal, escalan a intimidación física y luego se dirigen a los familiares. Los hoteles siempre son cómplices. Necesitan que la policía pase por alto ciertas actividades, así que colaboran. ¿Qué actividades?, presionó Malcolm. La expresión de Cassie se volvió cautelosa. «Aún no puedo probar nada, pero hay rumores sobre lavado de dinero, tráfico de drogas a través de las entradas de servicio. La red de resorts proporciona la cobertura perfecta,
y utilizan el acoso racial para ahuyentar a cualquiera que pueda notar patrones. Exactamente, Cassie les mostró fotos en su teléfono, otras familias que habían sido objetivo, informes policiales alterados, imágenes de seguridad con marcas de tiempo que no coincidían con los registros oficiales. ¿Por qué nadie los ha detenido?, preguntó Ilaiche de repente. Había estado tan callado que casi olvidaban que estaba allí, dibujando en una servilleta. El rostro de Cassie se suavizó. Porque son muy buenos haciendo desaparecer los problemas, cariño. Mi editor no publica historias sin pruebas sólidas y esas pruebas siguen desapareciendo. El mes pasado, allanaron mi apartamento. No se llevaron nada, solo mis archivos de investigación. La mano de Malcolm se apretó alrededor de su taza. Estás corriendo un riesgo al hablar con nosotros. Alguien tiene que enfrentarlos, dijo Cassie con firmeza. Y ustedes son diferentes. No esperaban a un agente del FBI. Además, con la atención en las redes sociales ahora, tenemos copias de todo. Múltiples respaldos, ubicaciones seguras, aseguró Samantha. Inteligente, Cassie terminó su café y recogió sus cosas. Comenzaré a escribir la historia hoy, pero tengan cuidado. Esta gente, los policías, la gerencia del hotel, han tenido años para perfeccionar su sistema. Se levantó para irse, luego hizo una pausa, con expresión grave. Aquí no juegan limpio. Cuídense las espaldas. Observaron por la ventana cómo Cassie caminaba hacia su auto, un sedán modelo antiguo con una pequeña abolladura en la puerta del pasajero. Malcolm memorizó el número de placa, ya planeando realizar una verificación de protección para ella. Ella está asustada, observó Samantha en voz baja. Pero todavía está luchando, como nosotros, dijo Ilaiche, mostrándole su dibujo en la servilleta, 3 figuras de palo paradas juntas enfrentándose a un grupo de figuras de aspecto enojado con uniformes de policía. Malcolm estudió la obra de su hijo, notando cómo las figuras familiares se mantenían erguidas mientras los oficiales parecían distorsionados, casi monstruosos. Los dibujos de los niños a menudo revelaban verdades profundas. Sí, amiguito, dijo, doblando cuidadosamente la servilleta para guardarla. Como nosotros. A través de la ventana, vieron cómo el auto de Cassie desaparecía en una esquina. La mandíbula de Malcolm se tensó, calculando riesgos y estrategias. Tenían un aliado ahora, pero eso también significaba una persona más en peligro. Había visto a demasiados denunciantes silenciados en su carrera en el FBI para tomar esto a la ligera. De vuelta en el hotel, los Taylor entraron al comedor con una naturalidad practicada. Malcolm había elegido una mesa con líneas de visión claras hacia ambas salidas, posicionándose para vigilar la entrada mientras parecía relajado. Recuerden, susurró a Samantha y Ilaiche, actúen con naturalidad. Solo estamos desayunando. Ilaiche asintió, agarrando la mano de su madre mientras se acercaban al buffet. La variedad era impresionante. Pasteles frescos, omelette hechos al momento, bandejas de frutas dispuestas en arcoíris, pero la atmósfera se sentía cargada de tensión. Desde su posición, Malcolm divisó a los oficiales Marks y Riley en su mesa habitual en la esquina, bebiendo café y observando la sala. Karen Foster, la gerente del hotel, merodeaba cerca de la entrada de la cocina, hablando en voz baja con miembros del personal mientras lanzaba miradas furtivas hacia los Taylor. ¿Puedo tomar panqueques?, preguntó Ilaiche, con voz baja pero decidido a mantener la normalidad. Por supuesto, cariño, Samantha lo ayudó a cargar su plato, sus movimientos eran firmes a pesar del peso de las miradas hostiles. Mientras se acomodaban en su mesa, una niña blanca de la edad de Ilaiche se acercó, cargando su propio plato lleno. Sus padres estaban sentados cerca, ofreciendo sonrisas de aliento. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó, señalando la silla vacía junto a Ilaiche. Me gusta tu camiseta de Superman, dijo la niña. Ilaiche miró a sus padres en busca de permiso. Ante sus asentimientos, su rostro se iluminó. Gracias. Soy Ilaiche. Soy Katie, dijo la niña, acomodándose. Te vi nadar ayer. Eres muy bueno. Los niños charlaron sobre natación, sus caricaturas favoritas y el campo de minigolf del hotel. Por un momento, la tensión disminuyó. Malcolm notó que el oficial Riley se movía incómodo,
claramente inquieto por la vista de la amistad fácil entre los niños. Cuando Katie terminó sus panqueques, se inclinó más cerca de Ilaiche, bajando la voz. Mi papá dice que esos policías son mala noticia. Él los vio lastimar a alguien el verano pasado. Se supone que no debemos hablar de eso. Antes de que Ilaiche pudiera responder, la madre de Katie la llamó. La niña recogió su plato, ofreciendo un pequeño adiós con la mano. Samantha apretó la mano de Ilaiche bajo la mesa, viendo su expresión preocupada. Está bien, cariño. Sigue comiendo. Una mujer negra de mediana edad en la mesa de al lado captó la mirada de Samantha, ofreciendo un sutil gesto de comprensión. Cuando Samantha fue a recargar su café, la mujer la siguió. Soy Lorraine, susurró, pretendiendo agregar crema a su taza. Lorraine Carter. Trabajo en el hospital, pero he vivido aquí toda mi vida. Conozco a esos oficiales. Samantha mantuvo su postura casual. Soy Samantha Taylor. Mi esposo está en prisión por culpa de ellos, continuó Lorraine, con su voz apenas audible. Plantaron evidencia, falsificaron informes. Lo han estado haciendo durante años, apuntando a nuestra gente. Pero he estado recopilando pruebas. La mano de Samantha tembló ligeramente mientras revolvía su café. ¿Qué tipo de pruebas? Imágenes de seguridad del estacionamiento del hospital. Muestran cómo golpearon a un adolescente el mes pasado, luego escribieron informes afirmando que él los atacó. Hice copias antes de que pudieran eliminarlas. Los ojos de Lorraine se dirigieron hacia donde estaban sentados los oficiales. He estado esperando el momento adecuado, las personas adecuadas para ayudar a exponerlos. ¿Por qué nosotros? Porque ya se están defendiendo, y su esposo, Lorraine hizo una pausa. La conexión con el FBI cambia todo. No pueden hacer desaparecer esto tan fácilmente. ¿Cómo podemos obtener las imágenes? Reúnanse conmigo en la lavandería en 20 minutos. Nivel del sótano. A veces trabajo como voluntaria aquí. No cuestionarán mi presencia. De vuelta en la mesa, Samantha susurró el plan a Malcolm. Él asintió, ya formulando medidas de seguridad. 20 minutos después, Samantha se dirigió a la lavandería del sótano, con una canasta de ropa como cobertura. El espacio era húmedo y ruidoso con máquinas industriales. Lorraine estaba de pie doblando sábanas, con una unidad USB oculta en su palma. Todo está aquí, murmuró Lorraine, deslizando la unidad en la mano de Samantha al pasar. 6 meses de evidencia, nombres, fechas, patrones, todo lo que intentaron enterrar. Samantha guardó la unidad en su bolsillo, con el corazón latiendo con fuerza. Gracias. Esto podría cambiarlo todo. Solo prométeme algo, dijo Lorraine, con los ojos intensos. No dejen que silencien esto. Mi James lleva 3 años en prisión. Es inocente, pero nadie quiso escuchar. Tal vez ahora. Haremos que escuchen, aseguró Samantha, sintiendo una oleada de esperanza por primera vez desde el incidente en la piscina. Esto termina ahora. Continuaron doblando ropa durante unos minutos, manteniendo su cobertura. A través del retumbar de las secadoras y el silbido de las prensas de vapor, Samantha casi podía escuchar cómo las paredes de la injusticia comenzaban a agrietarse. La evidencia en su bolsillo se sentía como una llave, no solo para exponer a 2 oficiales corruptos, sino para desmantelar todo un sistema de opresión. ¿Misma hora mañana?, preguntó Lorraine cuando terminaron. Tengo más que compartir. Samantha asintió, apretando la mano de la mujer en agradecimiento. Estaremos aquí. Y Lorraine, vamos a llevar a James a casa. De vuelta en su suite, Malcolm se encerró en la habitación, esparciendo la evidencia de Lorraine sobre la cama king size. Su laptop brillaba en la luz tenue mientras conectaba la unidad USB, revelando carpetas meticulosamente organizadas por fecha e incidente. Dios mío, susurró, haciendo clic en las imágenes de seguridad del estacionamiento del hospital. El vídeo granuloso mostraba a los oficiales Marks y Riley rodeando a un adolescente negro. Las manos del joven estaban levantadas, pero Riley golpeó de todos modos, la porra conectando con fuerza brutal. Mark se unió, ambos oficiales golpeando al adolescente indefenso mientras gritaban órdenes que él no podía seguir. En la sala, Samantha se sentó con Ilaiche,
intentando distraerlo con una película. Pero los ojos de su hijo se desviaban constantemente hacia la ventana, donde las sombras del personal del hotel pasaban con frecuencia sospechosa. Una ama de llaves ya había intentado entrar accidentalmente a su habitación 2 veces, a pesar del letrero de no molestar. «Mamá», susurró Ilaiche, «¿por qué siguen pasando por aquí?» «Intenta no preocuparte, cariño», dijo Samantha, acercándolo más. «Concéntrate en la película». Los dedos de Malcolm volaban sobre el teclado, cruzando referencias de fechas y nombres con su acceso a la base de datos del FBI. Su respiración se cortó cuando surgieron conexiones, un patrón de brutalidad, arrestos falsos y quejas encubiertas que se remontaban años atrás. Los mismos nombres aparecían una y otra vez: Marks y Riley. «Hijo de», murmuró Malcolm, reconociendo números de caso de sus propios archivos de investigación. Los oficiales corruptos que había sido enviado a investigar eran los mismos que estaban aterrorizando a su familia. La revelación le revolvió el estómago. Un suave golpe en la puerta del dormitorio. «Malcolm», llamó Samantha, «necesitamos hielo para el refresco de Ilaiche». Malcolm aseguró la laptop y la evidencia, guardando la unidad USB en un bolsillo oculto. «Yo lo conseguiré», dijo, saliendo del dormitorio. «Quédate aquí con Ilaiche». El pasillo se sentía anormalmente silencioso mientras Malcolm caminaba hacia la máquina de hielo, su entrenamiento del FBI agudizando su conciencia de cada sombra y sonido. Mientras llenaba la cubeta, unos pasos pesados se acercaron por detrás. «Vaya, vaya, agente Taylor», la voz del oficial Riley goteaba falsa amabilidad. «Qué casualidad encontrarlo aquí». Malcolm se giró lentamente, manteniendo la compostura. «Oficial Riley, ¿puedo ayudarlo?» «Solo hago mis rondas». Riley se acercó más, invadiendo el espacio de Malcolm, asegurándome de que todos se sientan seguros. Sin que ninguno de los dos lo supiera, Ilaiche se había arrastrado hasta la puerta, con el teléfono en la mano. A través de la rendija, estabilizó su dispositivo, grabando la confrontación tal como su padre le había enseñado sobre documentar situaciones peligrosas. ¿Es eso una amenaza, oficial? La voz de Malcolm permaneció calmada, pero sus músculos se tensaron. ¿Una amenaza? La risa de Riley resonó en las paredes. ¿Por qué pensaría eso? Solo estoy haciendo mi trabajo, como usted hace el suyo, investigando a buenos policías, intentando crear problemas en nuestro pueblo. ¿Así que sabe por qué estoy aquí? Sabemos muchas cosas, agente Taylor. La sonrisa de Riley desapareció. Como que los agentes federales deberían cuidar sus espaldas en territorio desconocido. Los accidentes pasan. El teléfono de Malcolm vibró en su bolsillo. Sin romper el contacto visual con Riley, lo sacó y leyó el mensaje anónimo: «Estás en agua profunda, agente». La sonrisa burlona de Riley confirmó que sabía del mensaje. «Duerma bien, agente Taylor. Mantenga a su familia cerca». El oficial se dio la vuelta y se marchó, dejando a Malcolm sosteniendo una cubeta de hielo que se derretía. De vuelta en la habitación, Ilaiche cerró rápidamente la puerta y volvió al sofá, con las manos temblando mientras guardaba el vídeo. Malcolm entró, dejando el hielo. Su expresión le dijo a Samantha todo lo que necesitaba saber. «Ellos saben», dijo en voz baja, revisando la habitación en busca de dispositivos de escucha, «sobre mi investigación, sobre todo». Samantha abrazó a Ilaiche con más fuerza. «¿Qué hacemos?» Malcolm aseguró las ventanas y la puerta antes de recuperar la evidencia de Lorraine de su escondite. «Mantenemos esto a salvo y mantenemos a Ilaiche con nosotros en todo momento». Se sentó pesadamente en el sofá. «No lo sabía cuando llegamos, pero Marks y Riley son los mismos oficiales que he estado investigando durante meses. Brutalidad policial, manipulación de evidencia, arrestos falsos. Están en el centro de todo». «Papá», intervino Ilaiche, con voz pequeña pero firme, «grabé al oficial Riley amenazándote». Sostuvo su teléfono. «Como me enseñaste sobre guardar evidencia». Malcolm y Samantha intercambiaron miradas orgullosas pero preocupadas mientras veían la grabación de su hijo. Las imágenes eran claras, condenatorias. Las amenazas de Riley, inconfundibles. «Ese es mi niño valiente», susurró Samantha, besando la frente de Ilaiche.
Dormir resultó imposible esa noche. Malcolm aseguró la evidencia en múltiples ubicaciones, tanto físicas como digitales. Samantha mantuvo a Ilaiche cerca. Ambos finalmente se durmieron en el sofá-cama mientras Malcolm montaba guardia, observando las sombras moverse bajo la puerta, sabiendo que en algún lugar de la oscuridad sus enemigos estaban tramando. La noche se extendió interminable, llena de pasos en el pasillo y voces apagadas fuera de su ventana. Malcolm revisó su arma, verificó sus contactos de respaldo y se preparó para lo que el día siguiente pudiera traer. Pero por ahora, su prioridad era clara: proteger a su familia, proteger la evidencia y asegurarse de que la justicia finalmente llegara a este pueblo corrupto. El teléfono de Malcolm vibró mientras recorría la suite del hotel. El mensaje le heló la sangre: estacionamiento ahora, o tu familia pagará. Ven solo. Miró a Samantha y a Ilaiche acurrucados en el sofá viendo televisión, sus rostros iluminados por el suave resplandor de la pantalla. Su mandíbula se tensó. Necesito revisar algo afuera, dijo Malcolm, manteniendo su voz firme. Quédense aquí. No abran la puerta a nadie excepto a mí. Los ojos de Samantha se estrecharon con preocupación. ¿Qué pasa? Solo una precaución. Besó su frente, luego la de Ilaiche, y cerró la puerta con llave tras de sí. El pasillo parecía interminable mientras Malcolm caminaba hacia el ascensor, su entrenamiento del FBI activándose. Catalogó rutas de escape, posiciones defensivas, armas potenciales. Su arma de servicio permanecía en la caja fuerte de la habitación, según la política del hotel, pero no la necesitaba. Sus manos eran arma suficiente. El estacionamiento se extendía oscuro y vacío frente a él. Las luces de seguridad proyectaban largas sombras entre los autos. Los pasos de Malcolm resonaban en el asfalto mientras se movía con cautela entre las filas de vehículos, con los sentidos alerta. Un movimiento brilló en su visión periférica. Antes de que pudiera girarse, una voz familiar cortó la noche. Buenas noches, agente Taylor. El detective Marks emergió desde detrás de una camioneta. El oficial Riley lo flanqueaba desde la dirección opuesta. Buena noche para un paseo. Malcolm mantuvo su postura relajada pero lista. ¿Qué quieren? ¿Solo una charla amistosa? Riley giró su porra con una amenaza practicada. Sobre usted metiendo la nariz donde no le importa. Sabemos quién era usted desde el primer día, agregó Marks, acercándose en círculos. ¿Realmente pensó que no reconoceríamos a un federal? Este es nuestro pueblo. Su pueblo de corrupción y brutalidad. Los ojos de Malcolm rastrearon a ambos hombres. Eso termina ahora. Riley se abalanzó primero, la porra silbando en el aire. Malcolm esquivó el golpe, agarrando el brazo extendido de Riley y usando el impulso del oficial para estrellarlo contra la puerta de un auto. Pero Marks ya estaba allí, envolviendo sus brazos alrededor de Malcolm desde atrás. Malcolm dejó caer su peso, rompiendo el agarre de Marks con un golpe de codo. Giró lejos mientras Riley se recuperaba, la porra pasando a centímetros de su cabeza. Tu familia va a pagar por esto, gruñó Riley, presionando el ataque. Ese niño tuyo parece nadador. Sería una lástima si tuviera un accidente en la piscina. Una rabia ardiente estalló en el pecho de Malcolm, pero la canalizó en movimientos precisos. Cuando Riley volvió a golpear, Malcolm entró dentro de su guardia, atrapó el brazo de la porra y torció. El arma cayó al suelo mientras Riley aullaba de dolor. Marks cargó, intentando derribar a Malcolm al asfalto. Pero Malcolm se separó con experiencia, extendiendo sus piernas hacia atrás mientras conducía su antebrazo hacia la garganta de Marks. El detective tropezó, jadeando. Ustedes dos están acabados, gruñó Malcolm, manteniendo su postura defensiva. La evidencia ya está segura. Múltiples copias, múltiples ubicaciones. La evidencia puede desaparecer, siseó Marks. Al igual que los testigos. Riley recuperó su porra, con sangre goteando de su labio partido. Y las familias. Atacaron juntos esta vez, coordinados y viciosos. Malcolm bloqueó un golpe de porra que adormeció su antebrazo, esquivó el golpe salvaje de Marks. Su entrenamiento de combate del FBI tomó el control,
economía de movimiento, usar su agresión contra ellos, mantenerse móvil. Un golpe de refilón alcanzó la sien de Malcolm, enviando sangre caliente que goteaba por su rostro. Pero usó el momento para atrapar el brazo de Riley, aplicando una llave articular de manual que dejó al oficial más joven de rodillas, gritando. El clic de un arma siendo amartillada congeló la escena. «Suéltelo», ordenó Marks, con su arma de servicio apuntando a la cabeza de Malcolm, «o lo abato aquí mismo». Malcolm mantuvo el control sobre Riley, quien gimió de dolor. «¿Realmente quieres agregar el asesinato de un agente federal a tus cargos? ¿Quién dijo algo sobre asesinato?» La sonrisa de Marks era fría. «Usted atacó a 2 oficiales. Nos defendimos». Un informe sencillo de escribir. El estacionamiento quedó en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Riley y el sonido distante del tráfico. Los músculos de Malcolm ardían por el esfuerzo, con la sangre goteando constantemente de su sien. Pero su voz permaneció firme. «Si aprietas ese gatillo, no hay vuelta atrás. Todo saldrá a la luz, la brutalidad, los encubrimientos, todo. ¿Proteger tu pequeño reino corrupto vale la pena la prisión? Última oportunidad». Marks gruñó, con el dedo apretando el gatillo. «Suéltalo y retrocede, o termino esto ahora mismo». El agarre de Malcolm permaneció firme en el brazo torcido de Riley mientras miraba fijamente el cañón del arma de Marks, el momento extendiéndose como un cable a punto de romperse. El enfrentamiento se quebró cuando una puerta se cerró de golpe en algún lugar cercano. Marks se sobresaltó y Malcolm aprovechó el momento. Lanzó su hombro contra el torso de Marks mientras torcía aún más el brazo de Riley, enviando a ambos oficiales al suelo. El arma se deslizó por el asfalto. «Adentro, muévanse», ordenó Malcolm, empujándolos hacia la entrada de servicio trasera del hotel. Necesitaba testigos. Necesitaba que esta confrontación quedara documentada. Los oficiales se levantaron rápidamente, Riley sujetando su brazo torcido y Marks lanzándose hacia su arma caída. Malcolm la pateó más lejos, forzándolos a pasar por la puerta hacia un corredor iluminado con luz fluorescente, lleno de carritos de limpieza y contenedores de ropa. Arriba, en su suite, Samantha caminaba frenéticamente, con el teléfono pegado a su oído. «Sí, esto es sobre el agente Malcolm Taylor», le dijo al despachador del FBI. «Está en peligro inmediato en el Lake View Resort». Sus manos temblaban mientras detallaba la situación. En el momento en que colgó, marcó a Cassie. «Malcolm está siendo atacado por esos oficiales», susurró con urgencia, «en el estacionamiento trasero. Necesitamos ayuda». En la habitación de sus padres, Ilaiche se agachó en la oscuridad, sus pequeñas manos agarrando su teléfono. Cada sombra lo hacía saltar, cada sonido distante aceleraba su corazón. Pero se mantuvo en su lugar, como su padre le había enseñado, listo para grabar cualquier cosa que viera o escuchara. El corredor de servicio estalló en caos mientras Malcolm forcejeaba con ambos oficiales. Riley blandió su porra salvajemente, rompiendo la caja de vidrio de un extintor. Malcolm agarró el extintor, rociando polvo blanco en el rostro de Riley. El oficial tropezó hacia atrás, tosiendo y cegado. Marks agarró una fregona de un carrito cercano, usándola como un bastón. Malcolm desvió el primer golpe con su antebrazo, luego atrapó el mango contra una pared. Forcejearon por el control, los músculos tensos, hasta que Malcolm lanzó su rodilla contra las costillas de Marks. El detective se dobló, perdiendo el agarre. «Se acabó», declaró Malcolm, su voz recorriendo el corredor. «El FBI lo tiene todo, su brutalidad, sus encubrimientos, los sobornos del hotel. No tienes nada», siseó Marks, pero el miedo se filtró en su voz. «Tenemos las imágenes de Lorraine. Tenemos testigos listos para declarar. Tenemos registros financieros que los vinculan a cada arresto falso, cada extorsión». Riley, todavía tosiendo por el polvo, cargó contra Malcolm desde atrás. Malcolm lo esquivó, enviando a Riley estrellándose contra un carrito de ropa. El carrito rodó contra una pared con un estruendo que resonó por el edificio. «Sigan peleando», advirtió Malcolm fríamente, «y agreguen agredir a un agente federal a sus cargos». Marks escupió sangre sobre el piso de linóleo. «¿Crees que eres el primero en intentar derribarnos?
Este es nuestro territorio. Nosotros mandamos en este pueblo. Ya no más. Malcolm avanzó hacia ellos, su presencia llenando el espacio estrecho. ¿A cuántas familias han aterrorizado? ¿Cuántas vidas han destruido para mantener su poder? Se lo merecían, gritó Riley, perdiendo la compostura. Viniendo aquí pensando que pertenecen. Como mi hijo, la voz de Malcolm se volvió peligrosa. ¿Un niño de 8 años al que amenazaron con ahogar? Deberíamos haberlo hecho cuando tuvimos la oportunidad, gruñó Marks. Uno menos. Malcolm lo estrelló contra la pared antes de que pudiera terminar, con el antebrazo presionando su garganta. Riley intentó intervenir, pero Malcolm le barrió las piernas, derribándolo con fuerza. Díganlo otra vez, desafió Malcolm, su furia controlada evidente en cada palabra. Amenacen a mi familia otra vez. Dame una razón. Pisadas retumbaron por el corredor mientras la seguridad del hotel finalmente respondía al alboroto. Pero Malcolm escuchó algo más, el sutil tono electrónico de un dispositivo de grabación. Alzó la mirada y vio a Samantha al otro extremo, con su teléfono levantado, captando cada palabra. Tu placa no te protegerá para siempre, jadeó Marks bajo la presión en su garganta. No, estuvo de acuerdo Malcolm, pero tu confesión te enterrará. Aumentó ligeramente la presión. Así que sigue hablando. Diles a todos exactamente quién eres. Riley, despatarrado en el suelo, fue el primero en quebrarse. Fue idea de Marks. Los chantajes, los arrestos falsos. Él organizó todo con el gerente del hotel. Cállate. Marks intentó forcejear, pero Malcolm lo sostuvo con firmeza. Los sobornos, presionó Malcolm. Las pruebas que destruiste. El archivero en el garaje de Marks, balbuceó Riley. Todo está ahí. Fotos, informes, todo. Más pisadas se acercaron, múltiples, pesadas y decididas. La policía local irrumpió por un extremo del corredor mientras agentes del FBI entraban por el otro, con las armas desenfundadas. Cassie estaba detrás de ellos, con su cuaderno en la mano. Agentes federales, gritó una voz familiar. Todos quietos. Malcolm mantuvo su control sobre Marks mientras sus colegas del FBI se acercaban. Perfecta sincronización, dijo con calma. Estos oficiales acababan de confesar una conspiración criminal bastante extensa. La policía local parecía insegura, dividida entre proteger a los suyos y acatar la autoridad federal. Pero los agentes del FBI rápidamente tomaron el control y esposaron a ambos, Marks y Riley. ¿Estás bien, Taylor?, le preguntó su supervisor, notando la sangre en su sien. Malcolm asintió, liberando finalmente a Marks para que lo custodiaran sus compañeros agentes. Nada que no pueda sanar. Miró a Samantha, que aún grababa. ¿Conseguiste todo eso? Cada palabra, confirmó ella, con la voz firme a pesar de su obvio alivio. Huéspedes y personal del hotel se congregaron en ambos extremos del corredor, observando en un silencio conmocionado mientras los dos oficiales eran llevados esposados. Malcolm escuchó a alguien preguntar, ¿son los mismos policías del incidente de la piscina? Los mismos, respondió Cassie en voz alta, asegurándose de que todos la oyeran. Y ahora sabemos por qué tenían tanto miedo de ser expuestos. En la sala de conferencias del primer piso del hotel, un médico del FBI aplicó antiséptico en la sien de Malcolm mientras Samantha sostenía su mano. Y Laiche estaba cerca, negándose a separarse de su padre. Los agentes se movían con eficiencia por el lugar, recogiendo declaraciones y coordinando con la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía Local. Deberías hacerte ver en el hospital, insistió Samantha, haciendo una mueca al ver los moretones en las costillas de Malcolm. Luego, prometió él. Primero tenemos que terminar esto. Apretó su mano y le dirigió una sonrisa tranquilizadora a Ilaiche. Estoy bien, amiguito. Solo unos rasguños. A través de las ventanas de la sala de conferencias, podían ver la multitud que crecía en el vestíbulo. Los huéspedes se agrupaban en pequeños grupos, compartiendo vídeos del arresto en sus teléfonos. Las furgonetas de noticias ya habían comenzado a llegar, sus antenas satelitales visibles en el estacionamiento.
Cassie estaba cerca de la entrada, dirigiendo a su equipo de cámaras y coordinando con otros reporteros. 2 agentes senior del FBI entraron, con expresiones graves pero satisfechas. «Agente Taylor», dijo el agente principal, «hemos asegurado las imágenes de seguridad del hotel y las quejas de los huéspedes de los últimos 3 años. El patrón es claro: acoso sistemático dirigido a huéspedes de minorías, todo enterrado por la gerencia». Hablando de la gerencia, interrumpió Samantha, «¿Dónde está Karen Foster?». Como si lo hubieran planeado, escucharon la voz de la gerente del hotel elevándose desde el vestíbulo. «Esto es completamente injusto. Siempre hemos mantenido los más altos estándares de... Ahórratelo, Karen». La voz de Lorraine Carter se escuchó nítida y clara. Estaba rodeada de otros miembros de la comunidad que habían llegado para mostrar su apoyo. «Tú sabías lo que esos oficiales estaban haciendo. Los ayudaste a seleccionar a familias como la mía, como la de Taylor». El rostro de la gerente se sonrojó. «Eso es absurdo. Nosotros nunca». «Tenemos los archivos de quejas eliminados», anunció un técnico del FBI, emergiendo de la oficina administrativa del hotel con una laptop. «Intentaban borrar los servidores cuando llegamos, pero recuperamos todo. Años de incidentes enterrados, todos involucrando a los oficiales Marks y Riley, todos desestimados por la señora Foster personalmente». La compostura de Karen Foster se quebró. «Ellos me amenazaron. Dijeron que causarían problemas para el hotel si no cooperaba». «¿Y los sobornos?», preguntó Malcolm, poniéndose de pie a pesar de las protestas del médico. «Los pagos en efectivo por mantener silencio». La boca de la gerente se abrió y cerró en silencio. El personal del hotel observaba desde detrás del mostrador de recepción, sus expresiones eran una mezcla de vergüenza y alivio mientras la verdad salía a la luz. Y Laiche tiró de la manga de su madre. «Mira», susurró, señalando las ventanas del vestíbulo. Llegaba más gente. Familias que habían visto en la piscina, residentes locales, incluso algunos miembros del personal de limpieza del hotel que antes habían tenido miedo de hablar. Cassie se abrió paso entre la multitud con su equipo de cámara, capturando la escena mientras agentes federales se llevaban a Karen Foster para interrogarla. «Señora Foster», gritó, ¿algún comentario sobre la evidencia que muestra su participación directa en encubrir la brutalidad policial en su hotel? La gerente bajó la cabeza, apresurándose para pasar con un agente a cada lado. La multitud se abrió, algunas personas filmaban con sus teléfonos, otras lanzaban preguntas o acusaciones. «Agente Taylor», anunció un fiscal federal al entrar en la sala de conferencias, «necesitaremos las declaraciones formales de su familia, pero esto ya es sólido». La confesión que obtuvo, combinada con la evidencia de la señora Carter y los registros del hotel, «estamos ante múltiples violaciones federales de derechos civiles». Samantha compartió el vídeo de su teléfono. Las amenazas y admisiones del oficial se reprodujeron con claridad a través de los altavoces de la sala. Incluso los agentes federales más curtidos parecieron perturbados por el racismo y la brutalidad descarnada en sus palabras. «¿Y las otras familias?», preguntó Samantha. «¿Las que se vieron obligadas a irse, las que tenían miedo de presentarse?». «Las encontraremos», la aseguró el fiscal. «Esta investigación recién comienza. ¿Su valor para plantarse, para reunir pruebas? Les ha dado a otros la fuerza para hablar también». A través de las ventanas, podían ver a Lorraine hablando con otros miembros de la comunidad, compartiendo su propia historia de persecución. Huéspedes del hotel que habían presenciado el incidente de la piscina se unieron al grupo, añadiendo sus relatos. El muro de silencio se estaba desmoronando. «Es hora de sacarte de aquí», decidió el supervisor de Malcolm. «Hemos organizado transporte seguro y protección hasta que esto se calme». Malcolm asintió, rodeando con un brazo a Samantha y con el otro a Laiche. «Vámonos a casa». Cuando salieron de la sala de conferencias, la multitud en el vestíbulo enmudeció. Entonces alguien empezó a aplaudir. Los aplausos se extendieron, creciendo en volumen mientras el personal del hotel, los huéspedes y los residentes locales se sumaban. Laiche apretó fuerte las manos de sus padres, caminando erguido entre ellos. «Les mostraste, papá», dijo con orgullo.
Todos lo hicimos, corrigió Malcolm, incluyendo a Samantha en su mirada. Juntos. Los agentes del FBI formaron un corredor protector a través del vestíbulo, guiando a la familia hacia la salida. La gente extendía la mano para tocar sus hombros, ofreciendo palabras de apoyo y gratitud. La jefa de limpieza del hotel, una mujer negra mayor que había guardado silencio durante años, se llevó una mano al corazón al pasar. «Gracias», susurró. «Gracias por no retroceder». La cámara de Cassie capturó su salida, transmitiendo en vivo cuando los Taylor emergieron al aire de la tarde. El sol poniente pintaba el cielo con intensos naranjas y púrpuras, un fondo apropiado para su victoria. Más partidarios esperaban afuera, sosteniendo carteles hechos apresuradamente que exigían justicia y reforma. «Esto no ha terminado», dijo Samantha en voz baja mientras se acercaban al vehículo de escolta del FBI. «No», estuvo de acuerdo Malcolm, observando cómo llegaba otro coche de policía con investigadores de asuntos internos. «Pero es un comienzo. Un verdadero comienzo». Bajo la cruda luz fluorescente de la sala principal de conferencias de la oficina regional del FBI, Malcolm se situó ante un panel de fiscales federales y funcionarios del Departamento de Justicia. Sus moretones se habían desvanecido hasta convertirse en manchas amarillentas, pero su presencia comandaba atención. Detrás de él, una pantalla mostraba fotos, documentos y evidencias de vídeo que abarcaban años de abuso sistemático. El patrón era claro, explicó Malcolm, señalando una línea de tiempo de incidentes. Los oficiales Marks y Riley se dirigían específicamente a huéspedes de minorías en el complejo, pero iba más allá del simple acoso. Crearon un sistema intrincado de intimidación y encubrimientos con la plena cooperación de la gerente del hotel, Karen Foster. La fiscal principal, Sarah Chen, se inclinó hacia adelante. ¿Y el ángulo financiero? Malcolm pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba registros bancarios. Pagos mensuales del fondo discrecional del hotel a ambos oficiales, disfrazados como honorarios de consultoría de seguridad. A cambio, ellos se aseguraban de que las quejas desaparecieran y de que las víctimas se fueran de la ciudad rápidamente. Fuera de las ventanas de la sala de conferencias, las furgonetas de noticias se alineaban en la calle. Los periodistas estaban acampados desde el amanecer, con sus cámaras listas para cualquier declaración oficial. La historia había estallado en los medios de comunicación nacionales, con las principales cadenas retransmitiendo las imágenes del enfrentamiento de Malcolm con los oficiales. El alcance de las víctimas es mayor de lo estimado inicialmente, continuó Malcolm. La documentación de la señorita Lorraine Carter demostró ser invaluable. Ella había estado recopilando pruebas en silencio durante años después del encarcelamiento injusto de su marido. 23 familias se han presentado hasta ahora, cada una con experiencias similares de acoso, amenazas y salidas forzadas. El jefe de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia asintió con gravedad. ¿Y la participación del hotel? Sistemática, confirmó Malcolm. Karen Foster mantenía 2 conjuntos de registros de quejas de huéspedes. El registro oficial mostraba 0 incidentes de discriminación o conducta indebida de la policía, pero nuestro equipo técnico recuperó los archivos eliminados, más de 50 casos documentados solo en los últimos 3 años. La puerta de la sala de conferencias se abrió y un agente acompañó a Samantha y a Ilaiche. Se les había pedido que asistieran a esta parte de la sesión informativa. Ilaiche llevaba con orgullo una pequeña credencial de visitante del FBI en el pecho y se sentó muy erguido junto a su madre. «Señora Taylor», reconoció Chen, su vídeo con la confesión del oficial fue crucial. «Y Ilaiche, tu rapidez mental al grabar con ese teléfono marcó una verdadera diferencia». Ilaiche sonrió tímidamente, pero sus ojos brillaban de orgullo. Samantha le apretó el hombro. «Hemos recibido declaraciones del personal del hotel», añadió otro fiscal, revisando unos papeles. Muchos se sentían atrapados, con miedo de denunciar lo que presenciaron. La supervisora de limpieza, la señora Washington, proporcionó un testimonio particularmente condenatorio sobre verse obligada a limpiar pruebas de altercados físicos. Malcolm avanzó hasta las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a Marks y Riley enfrentándose a varios huéspedes. Sus tácticas se intensificaron con el tiempo.
Lo que comenzó como intimidación verbal evolucionó hasta convertirse en agresiones físicas, daños a la propiedad y amenazas explícitas. Creían que sus placas los hacían intocables. Ya no, declaró Chen con firmeza. La acusación del gran jurado enumera 37 cargos criminales contra cada oficial, que incluyen violaciones de derechos civiles, conspiración, manipulación de testigos y extorsión bajo color de ley. La señora Foster enfrenta 18 cargos relacionados con el encubrimiento y fraude financiero. La sala quedó en silencio mientras observaban un clip particularmente perturbador donde Riley empujaba a un anciano negro hacia un corredor de servicio mientras Marks hacía guardia. La fecha mostraba que había ocurrido apenas hacía 2 meses. La oficina corporativa de la cadena hotelera está en modo control de daños, informó un oficial de asuntos públicos del FBI. Han anunciado una auditoría completa de todas sus propiedades, capacitación obligatoria en derechos civiles y un fondo de compensación para las víctimas. Sus acciones han caído un 15% desde que estalló la noticia. Samantha intervino. ¿Y las otras víctimas? ¿Las que tenían demasiado miedo para presentarse antes? La señora Carter ha sido fundamental para contactarlas, respondió Chen. Está trabajando con nuestra unidad de servicios a víctimas, ayudando a las familias a documentar sus experiencias. El estatuto de limitaciones no ha expirado para la mayoría de los casos. Un agente junior entró con noticias de último momento. Marks y Riley acaban de presentarse para la lectura de cargos. Sin fianza. El juez citó riesgo de fuga y peligro para la comunidad. Están siendo trasladados a custodia federal ahora. Aplausos dispersos estallaron en la sala. Malcolm notó que Ilaiche lo observaba con atención y le guiñó un ojo tranquilizador. Agente Taylor, la voz del subdirector del FBI sonó a través del altavoz de la sala de conferencias. Sus acciones ejemplificaron los más altos estándares de la oficina. Mantuvo su cobertura a pesar del riesgo personal, reunió pruebas cruciales y protegió tanto a su familia como al público. La Oficina de Responsabilidad Profesional ha revisado el incidente y aprueba por completo su conducta. Malcolm asintió con respeto. Gracias, señor. Pero tuve ayuda. Miró a Samantha y a Ilaiche. Mi familia mostró un verdadero valor. Se negaron a ser víctimas. En efecto, estuvo de acuerdo el subdirector. Señora Taylor, sus publicaciones en redes sociales ayudaron a romper el muro de silencio. Y, jovencito, ese vídeo que tomaste con el teléfono fue muy valiente. Podrías tener un futuro en la aplicación de la ley. Ilaiche sonrió radiante. Samantha enjugó una lágrima de orgullo. La sesión informativa concluyó con una revisión detallada de las nuevas medidas de supervisión que se estaban implementando en el Departamento de Policía local. Monitores federales supervisarían las contrataciones, la formación y las investigaciones de quejas durante al menos 5 años. El hotel operaría bajo un decreto de consentimiento con auditorías regulares de derechos civiles y la obligación de informar sobre cualquier interacción policial con los huéspedes. Mientras los funcionarios salían, muchos se detuvieron para estrechar la mano de los Taylor. Lorraine Carter esperaba en el pasillo, rodeada de otras familias, finalmente lista para contar sus historias. El muro de silencio se había derrumbado, reemplazado por voces decididas que exigían responsabilidades. 2 semanas después de los dramáticos eventos en el complejo, Malcolm estaba sentado a la mesa de la cocina en su casa suburbana, tomando café y leyendo el periódico de la mañana. Los titulares eran contundentes: comienza la supervisión federal en el problemático Departamento de Policía y cadena hotelera anuncia reformas exhaustivas contra la discriminación. Samantha se inclinó sobre su hombro, aún con su ropa de enseñar. En realidad están cumpliendo, dijo, señalando una foto de los monitores federales entrando en la comisaría. Lorraine me envió un mensaje. Están revisando cada caso que Marks y Riley tocaron. Ya era hora, asintió Malcolm, sus moretones ahora apenas visibles. La División de Asuntos Internos del FBI encontró 15 quejas más enterradas en sus archivos de personal, que se remontan a años. El sol de la mañana entraba por la ventana de su cocina, calentando el espacio familiar que ahora se sentía diferente, de alguna manera más seguro.
Su experiencia los había cambiado, pero no de la manera que sus atacantes pretendían. Eran más fuertes. Ilaiche bajó corriendo las escaleras con su uniforme escolar, agarrando un papel. «Mamá, papá, miren lo que me dio la señorita Rodríguez». Mostró con orgullo un certificado de su escuela primaria que reconocía su valentía excepcional y su rapidez mental. Samantha lo abrazó fuerte. «Eso es maravilloso, cariño. Estamos muy orgullosos de ti». «Toda la escuela sabe lo que pasó», dijo Ilaiche, sirviendo cereal. «Los niños no paran de pedirme que les muestre cómo grabar vídeos en secreto. Incluso Tommy Williams. Antes nunca me hablaba». Malcolm intercambió una mirada con Samantha. Su hijo estaba procesando la experiencia a su manera, encontrando confianza en lugar de miedo. «Hablando de reconocimiento», dijo Malcolm, sacando un sobre de su maletín. «El director del FBI nos quiere en la sede la próxima. Me van a dar la medalla al servicio distinguido». «Malcolm, eso es increíble», exclamó Samantha. «No es solo para mí», explicó. «Quieren honrar a toda nuestra familia. Y Lorraine también estará allí. Reconocen sus años de documentación que ayudaron a resolver el caso». Timbró el doorbell. Era un delivery, flores y una tarjeta del distrito escolar de Samantha. El superintendente había elogiado públicamente su valentía, usando su historia en una capacitación contra la discriminación. Sus estudiantes habían creado un muro de mensajes de apoyo en su aula. «¿Viste lo último sobre Karen Foster?», preguntó Samantha, arreglando las flores. «Ahora está cooperando con los fiscales. Entregó años de registros ocultos, no solo de nuestro hotel, sino de otros 3 donde trabajó antes». Malcolm asintió con gravedad. El patrón era más profundo de lo que anyone sospechaba. Pero la gente ya no tiene miedo de hablar. Esa es la verdadera victoria. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lorraine. Su esposo James sería liberado hoy. Su condena había sido anulada tras una revisión. Marks y Riley habían plantado pruebas en su caso. La foto mostraba a James saliendo de prisión, Lorraine a su lado, ambos radiantes. «¿Podemos ir a la piscina hoy?», preguntó Ilaiche con esperanza. «El entrenador dice que me perdí demasiadas prácticas». Samantha dudó solo un momento, luego sonrió. «Por supuesto que sí, cariño». Sacó su teléfono y envió unos mensajes rápidos. «De hecho, hagamos una celebración». Esa tarde, llegaron a la piscina comunitaria local y encontraron amigos y simpatizantes esperándolos. Lorraine y James estaban allí, junto con otras familias que se habían acercado después de escuchar su historia. El equipo de natación de Ilaiche vitoreó cuando entró. El ambiente era festivo pero significativo. Padres que nunca antes habían hablado compartían historias, construyendo conexiones. Un organizador local de derechos civiles repartía tarjetas de «Conoce tus derechos». Incluso el personal de la piscina parecía más atento, más consciente de tratar a todos por igual. Ilaiche se zambulló en el agua, salpicando a sus compañeros de equipo. Su risa resonó en la cubierta de la piscina. Pura alegría sin restricciones. «¿Recuerdas lo nerviosos que solíamos estar?», murmuró Samantha a Malcolm. «Siempre observando, siempre preocupados». «Ahora somos nosotros los observados», respondió Malcolm, señalando a un grupo de padres que los admiraban. «Pero por las razones correctas». Encontraron asientos junto al agua, rodeados por su creciente comunidad. James Carter se acercó, aún adaptándose a la libertad, pero ansioso por agradecerles. «Lo que hicieron nos dio a todos valor», dijo en voz baja. «Hizo que la gente creyera que la justicia era posible». Estalló una guerra de salpicaduras en la piscina. Niños de todos los orígenes jugaban juntos mientras los padres charlaban con facilidad en la cubierta. El miedo y la tensión que una vez acecharon esos espacios se disolvían, reemplazados por algo más fuerte: solidaridad. «Míralo nadar», dijo Samantha con orgullo mientras Ilaiche competía con otro niño a lo largo de la piscina. Su hijo se movía en el agua con brazadas seguras, ya sin mirar a su alrededor nerviosamente o permanecer cerca de los bordes. Malcolm apretó su mano. «No es el único que ahora es más fuerte».
Observaron cómo Lorraine presentaba a James a otras familias. Su historia inspiró a más personas a presentarse. Las noticias locales habían informado que 5 hombres más con condenas injustas estaban siendo revisados. Las ondas de cambio seguían extendiéndose. El sol de última hora de la tarde brillaba sobre el agua de la piscina, creando patrones de luz danzantes. Las risas de los niños se mezclaban con las conversaciones de los adultos, creando una banda sonora de curación comunitaria. Allí, en ese momento, los Taylor podían ver el verdadero impacto de su lucha por la justicia. No solo en los titulares o en los tribunales, sino en la simple libertad de disfrutar de un día de verano en la piscina, rodeados de amigos que se habían convertido en aliados.